información, que los periodistas estamos para ejercer nuestra libertad e informar a las audiencias. Yo creo que este panorama nos habla precisamente de esta vena autoritaria que prevalece en las estructuras políticas y mediáticas en este país, en donde se pudo reproducir el viejo modelo de que el grupo radiofónico que censuró a conveniencia del gobierno en turno a los periodistas, pues ha sido premiado, digo las cosas de esta manera, con las concesiones. Sin embargo, como crítico, tengo varias grietas con respecto a la actividad periodística y como tal cuando se inclina a una balanza. Hay que manejar un contexto para llegar a la pregunta, espero no se molesten. En septiembre de 2013, de una u otra manera, quizá personas tendenciosas, de posturas adversas a ti, como Marco Levaria Turcos, hablaba del periodismo de ficción de Carmen Aristegui, con una tendencia que favorecía siempre a las corrientes privilegiadas de una izquierda, que de antemano pues había esa simpatía, si tú quieres, por la manera como se ventilan. Y resaltaba dos cosas muy interesantes él: la manera como te autoproclamabas, como si fueras la voz de la verdad, y por otro lado el protagonismo político que imprimías en ese sector de la corriente de la izquierda. Eso fue en septiembre del 2013. Otro escenario donde yo te critiqué muchísimo, hay un video en las redes sociales que hacía referencia precisamente al Michoacán secuestrado. Recuerdo aquella entrevista en septiembre de 2014 que le hiciste a José Luis Pérez Díaz, que en aquella ocasión, en aquel video expuesto por un grupo delictivo de michoacanos caballeros templarios, exponía a Eliseo Caballero y a él. Eliseo Caballero, sabemos de antemano, bueno, era un corresponsal de Televisa, pero José Luis Díaz era director de una agencia de noticias. Previo a la entrevista, cuando lo contactaste, te decía: Carmen, vas a grabar esta entrevista, la vas a poner al aire. Tú en ese momento, después de 2 o 3 preguntas, le dijiste que no, y sin embargo tu programa salió al aire. Por la tarde, no sabía que estaba siendo grabado. Por la tarde, Carmen, esa persona, yo la entrevisto y me da, bueno, el punto de vista de que expusiste su propia vida, fuiste juez y parte de lo que decía un jovencito, y yo creo que eso, desde esa postura y desde esa lógica, no es coherente. Para cerrar, déjame decirte, llegar a la pregunta, que si bien tú fuiste víctima, como lo fue Víctor Hugo Morales en Argentina, con esta nueva transición del gobierno de Macri, tú lo fuiste quizá por la crítica que ejerciste a esta pudredumbre del poder, que realmente es la enfermedad de México. Sin embargo, me quedó una duda en esas acciones. Ante el pueblo mexicano fuiste la víctima. ¿Por qué? Porque te estaban coartando la libertad. Sin embargo, hay un escenario parecido que utilizó un periodista llamado Pedro Ferriz de Cor. Nótese, yo no simpatizo con él para nada, pero la acción que realizó él, cuando limitaron, no está hablando de comparación, cuando limitaron su expresión, buscó los medios alternativos a través de las redes electrónicas. Mi pregunta es: ¿realmente querías retornar a MBS para difundir tu mensaje o simplemente porque había pues una recesión de un acuerdo económico? Mi pregunta para Carmen Aristegui es esto: ¿qué opina la gran periodista que yo respeto por la ventilación que has hecho de esta pudredumbre de la cultura política mexicana? Pero ¿qué opina realmente Carmen Aristegui de la imparcialidad, la objetividad y el derecho de réplica? Y la mayoría de ellas incontestables, pero que para cerrar este encuentro simplemente diría yo que este ejercicio, más allá de que pueda contestar cada una de las cuestiones que aquí se han planteado en este último tramo, el ejercicio mismo es lo que tenemos que destacar. Cerremos esta reunión, cerremos este encuentro. Me disculpo con quienes han preguntado cosas específicas que no serán contestadas ya porque estamos en la parte final, pero me disculpo de la mano de una reflexión compartida, de que tenemos que valorar lo que representan encuentros como este, de que si nos vamos de aquí con esta carga pues un poco desoladora de un país como el nuestro, con esta problemática compleja y difícil, también nos tenemos que ir de la mano de que desde luego que las cosas pueden ser diferentes cuando vemos encuentros como este.
cuando vemos que nos podemos reunir, que podemos hablar en voz alta, que tenemos el derecho a ejercer nuestra libertad de opinión, de expresión, nuestro análisis crítico, que podemos oír cosas que nos reconfortan o críticas que nos pueden disgustar, pero que forman parte del propio ejercicio democrático, y que hoy la universidad que nos invita y nosotros mismos como parte de esta comunidad de mexicanas y de mexicanos allá y acá, somos capaces de discutir, de hablar de frente, con transparencia, con ojo crítico, con ganas de alimentar esto que es fundamental para cambiar, que es discutir los temas entre nosotros. El ágora pública, el encuentro entre nosotros, el que nos veamos a los ojos y nos digamos nuestras cosas y nuestras preocupaciones, nuestras ideas, nuestras propuestas, nuestras posturas,